Buenas noches, les saludo con la paz del Señor. Un gusto nuevamente que podamos reunirnos para exaltar, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y asimismo también escuchar la poderosa palabra del Señor. Que esta noche no sea la excepción, sino que Dios a través de su palabra nos hable, nos ministre, nos renueve con ella y que podamos entender también el propósito por el cual el Señor nos va a hablar esta noche. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor y voy a invitarle que usted abra su Biblia o que escuche la lectura de la palabra del Señor ahí en el libro de Filipenses, capítulo número 2, versículo 3 al 8. Voy a leer esta carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor: Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ayúdeme a orar este momento para que Dios a través de esta palabra, de este mensaje, pueda hacernos entender, ¿no? El tema, pueda hacernos entender el propósito por el cual nosotros vamos a escuchar el mensaje esta noche. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos entregar y poner en las manos tuyas, Señor, nuestras vidas, Señor amado, que carecen, mi Dios amado, de muchas cosas, Señor, pero que somos conscientes, Dios, que el amor tuyo, Señor, es el que cubre y suple todas nuestras necesidades, Señor, y todos nuestros afanes, Señor, y todas nuestras debilidades. Entregamos este tiempo en las manos tuyas, mi Dios amado, pidiendo que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor, y que yo sea solamente un instrumento tuyo, una vez más usado por ti, Señor, para transmitir este mensaje, Señor. Bendíganos, Señor, con él, mi Dios amado, que el que esté, Señor, con un afán, con problemas o con dificultades, usted a través de esta palabra pueda, Señor, suplir, Señor, y restaurar su vida, Señor. Oramos así en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Después de haber leído esta carta tan preciosa que escribe el apóstol Pablo, centrándonos en este capítulo 2, que es un capítulo por excelencia donde nos muestra la exaltación y la humillación de Cristo. Quiere decir que nos deja a nosotros como creyentes y obviamente como hijos de Dios, nos deja un ejemplo el Señor a través de estos pasajes o de este capítulo que nosotros vemos en la carta a los Filipenses, no, muy importante para la vida cristiana, muy importante para el carácter, para la personalidad de la persona y que también podamos también adquirir también ciertas cualidades y ciertas características y mirando siempre el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que titulé este tema, no cultivando la humildad. Cultivando la humildad significa, ¿verdad?, que cada día nosotros tenemos que a ese pedacito, a ese poquito de humildad que Dios nos ha dado, porque es una característica de Dios transmitida a nosotros a través de la formación, de la creación que Dios ha hecho nosotros, ¿verdad? Tenemos parte de esa imagen, de esa semejanza de Dios. Entonces todos nacemos con o cierto grado de humildad, pero que lamentablemente, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestra vida, en el desarrollo humano de la persona, van adquiriendo otros hábitos o otra forma de carácter que ya va saliéndose del marco, ¿no? Normal, ¿no? Por eso es que esta noche podamos entender a través de este pasaje, ¿no? Este principio, ¿no?, que viene a ser en nosotros, ¿no?,
un valor también que es muy importante dentro de la vida, no solamente la vida del creyente, sino sobre toda persona, ¿no? Cuando miramos la humildad y buscamos el significado de la humildad, es aquella virtud, dice, ¿no? Es aquella virtud que consiste, ¿no? En el conocimiento, en saber, en ser consciente, ¿verdad? De las propias limitaciones que tiene el ser humano y también debilidades, ¿no? Y en algunas veces, ¿verdad? Ciertas cualidades superiores, ¿no? En el obrar de acuerdo con este o con estos conocimientos que tiene cada persona. Es muy importante, la humildad es muy importante. Por eso es que vemos nosotros en este pasaje de la Escritura, dice el Señor, ¿no? Que hemos empezado leyendo el verso 3: nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien dice con humildades. Entonces, en la contienda, ¿verdad? O que nada hagamos por contienda significa hacer las cosas con peleas, ¿no? O con discusiones, ¿no? O con desacuerdos, o no estar de acuerdo con la otra persona o con el conjunto de personas con el cual estamos trabajando. Sería tener una discordia, ¿no? Y mostrar, obviamente, ya no un grado de humildad, sino un grado de repente de arrogancia, ¿no? O de superioridad, supuestamente. Y la vanagloria, que es otro aspecto que muestra ya una condición, ¿verdad? De comparación también, ¿verdad? O de vanidad que tiene o que adquiere el ser humano a través de una característica que mira a los demás como a inferiores, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son los que comienza diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Con respecto a esta enseñanza que quiero compartir yo en esta noche sobre el tema cultivando la humildad. Entonces, en primer lugar, entre ese conjunto, ¿no? De características que Dios nos transmitió, como dije al comienzo, ¿verdad? Que son propios de su naturaleza del Señor, está la humildad. O sea, quiere decir que la humildad es lo que resulta, ¿no? O es el resultado de tener un buen entendimiento o conocimiento de saber, ¿no? Y no solamente de saber, ¿no? ¿Verdad? Y sino de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. O sea, obviamente somos la creación de Dios. Entonces, vemos que la humildad es en todo caso, ¿verdad? Es una lucha sin cesar que podemos nosotros, que se llama enfrentar cada día, ¿verdad? Para encontrar la razón, ¿no? La razón de la existencia y llenar quizás aquellos vacíos que tenemos nosotros en nuestras etapas, ¿verdad? De vida que vamos desarrollando conforme vamos creciendo, ¿no? Sea físicamente, sea en conocimiento o sea en cualquier otro aspecto. Pero el único que es capaz, ¿verdad?, de definir aquellos rasgos característicos del hombre es Dios, sabe Dios, ¿verdad?, cómo nos comportamos, cómo somos, cómo hablamos, cómo vivimos y cómo nos desarrollamos, ¿no? Mirando o viendo, ¿no? O haciendo las cosas de acuerdo a este grado, a estos rasgos de característicos propios de Dios que ven o que hacen que en nosotros, ¿verdad?, se muestre a una persona humilde o a una persona que está aprendiendo, ¿verdad?, a desarrollar una humildad y la está cultivando a lo largo de su vida. Muy importante, porque necesitamos nosotros no solamente cultivarlo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la palabra cultivar, ¿verdad? Es hacer que esa parte no se vaya conservando, se vaya creciendo, ¿verdad? En ese sentido, la vida del ser humano no vaya aprendiendo, ¿verdad? Esta naturaleza de la humildad, ¿verdad? O esta virtud más bien de la humildad que es muy importante en la vida del ser humano. Por eso es que Dios acá en su palabra nos dice, ¿no? Con respecto a ello, si queremos nosotros a completar el gozo del Señor, ¿no? Porque acá dice el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice. Entonces, cuando miramos el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y la intención que tiene Dios, ¿verdad?
acerca de nosotros es que vivamos nosotros en este mundo, obviamente, ¿no? Desarrollando esta virtud en nuestra vida, ¿no? O sea, si desarrollamos la humildad en nuestra vida, quiere decir que estamos aprendiendo, ¿verdad? O estamos siendo conscientes de aquel conocimiento propio, ¿verdad? Que tenemos nosotros de las cosas de Dios o de las limitaciones, de las debilidades y de repente de las cosas superiores que tenemos, ¿no? Por encima quizás de los demás. Entonces, mirando lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, ¿no? De los filipenses, ¿no? Está mostrándole a Cristo como el ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos agarrar algún ejemplo nosotros de vida, un estilo nuevo de vida, ¿no? Es lo que nos deja la palabra del Señor, el ejemplo para que caminemos en este mundo como el Señor quiere que caminemos. Recuerde que Jesús, ¿no? Hasta lo último, dice, por eso hemos leído, ¿verdad? Que fue obediente, dice, hasta lo último, dice, hasta la muerte, dice, y la muerte de cruz, dice, ¿no? O sea, si miramos este pasaje nosotros más a cabalidad o más profundamente, estamos viendo, ¿verdad? Que lo que dice la Biblia dice, siendo Dios, no escatimó a ser igual que Dios, dice, sino se despojó de aquello divino, ¿verdad? Y vino a cumplir una misión a esta tierra. Vino a darnos el ejemplo de que se puede despojar uno de muchas cosas, ¿verdad? Para seguirle al Señor, para servirle al Señor y obviamente, ¿verdad? Para desarrollar en la vida la naturaleza, la virtud de ser personas humildes delante de esta sociedad. ¿Por qué? Porque Dios es el único, ¿no? Capaz de definir, ¿no? Obviamente dije, ¿no? Los rasgos, ¿no? Que hacen característico del hombre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, ¿no? Dios es nuestro creador. Así que la humildad también viene a ser como un atributo de la naturaleza de Dios, ¿no? Que dicta su accionar de Dios, su amor, que refleja su amor, su misericordia de Dios, ¿no? Hacia nosotros y para que nosotros también lo tomemos también y esta, ¿no? Fuese impartida una vez más, ¿no? A nosotros por su Hijo Jesucristo y asimismo nosotros hacia los demás. Así que hermanos, ¿no? Recordemos de que estamos en esta tierra, ¿no? Somos parte de esta sociedad, de este mundo. Quizás nos topamos, ¿verdad? Durante el día o todos los días con personas, ¿verdad? Con toda clase de personas, ¿verdad? Pero en lo que compete a nosotros, dice la Biblia que en todo tiempo mostremos esta virtud nosotros. O sea, que desarrollemos esta cualidad, ¿no? De ser personas humildes delante de cualquier situación que podamos enfrentar. Quiere decir que la humildad te pone siempre en una posición aventajada hacia los demás. ¿Por qué? Porque obviamente estamos reconociendo, ¿verdad? Ciertas cosas que no hemos podido lograr, ¿verdad? Pero no tenemos una presunción de haberlo logrado. Estamos siendo humildes, ¿verdad? Estamos reconociendo que hemos sido, que se llama, limitados para alcanzar ciertas cosas. Y esto es muy importante porque eso, como dije, aventaja, ¿verdad? Esa naturaleza, ¿no? O esa posición, ¿no? Hacia los demás. Y obviamente a través de la misma, ¿no? De esta cualidad, ¿no? Se abre, ¿no? Una gama de oportunidades maravillosas, ¿no? Que la gente puede ver en nosotros, ¿no? Esa cualidad, esa virtud de decir, esa persona, ese hermano, ¿no? Es humilde, reconoce, sabe, ¿no? Y se ubica en su posición donde debe estar siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconoce en todos los aspectos de la vida que falla, que se equivoca y que tiene esta cualidad de saber reconocer, ¿no? Nuestras limitaciones. Entonces es muy importante, ¿no? Reconocer, saber de que Dios es el que ha puesto en nosotros, ¿no? Como dije, un granito de esa humildad y ya nosotros, ¿verdad? A través de nuestra búsqueda, de nuestra entrega, perdón, de nuestro compromiso que tenemos con el Señor, Dios va haciendo que adquiramos, ¿no? O que cultivemos esa humildad en nuestra vida. Entonces la humildad
escuche bien, es una virtud humana, ¿no? Que implica, ¿no? También conocer y aceptar, ¿no? Nuevamente menciono las debilidades y las cualidades, ¿no? Para obrar, dice, o para actuar en consecuencia. Por ejemplo, admitir, ¿no? Una equivocación, compartir los conocimientos aprendidos con otros que no conocen, ser agradecido, ¿no? Respetar y obviamente, ¿no? Tener la condición siempre que nos compete, ¿no? Para demostrar a este mundo de que somos personas que reconocemos nuestras limitaciones. Entonces, aparte de la virtud, que es la humildad, ¿no? Y eso nace en un espíritu, ¿no? Entendido de la identidad de hijo de Dios, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué he venido? ¿Dónde regresaré? ¿No? O sea, cuando somos conscientes de nuestra personalidad o de la personalidad que tenemos, que es construida sobre el patrón perfecto que es Cristo, ¿verdad? Porque acá dice en el versículo, mire, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a él mismo, ¿no? Y en el versículo 5 dice, haya pues, dice en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si Jesús no solamente fue a la cruz, ¿verdad?, a morir por nosotros, sino que obedeció, ¿verdad?, un mandato de su Padre, un mandato que implicaba, ¿verdad?, un sacrificio por nosotros. Dice la Biblia que lo hizo y Él es nuestro patrón perfecto para que podamos seguir las pisadas del Señor. Entonces podremos poseerlo todo sin necesidad de ser poseídos por nada. Eso significa que estamos reconociendo nuestra identidad en el Señor. Entonces, esto que mencioné en esta primer parte de este conjunto de características que Dios nos transmitió, los cuales son propios, ¿verdad?, de su naturaleza, que está la humildad y Dios quiere que seamos personas humildes dentro de esta sociedad. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo que quiero compartir es qué no es humildad ahora, ¿no? Si ya vimos que es humildad, ¿verdad? Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento, ¿verdad? De límites, ¿no? De debilidades, ¿verdad? De conocimiento, ¿no? Y otros aspectos más que hacen que esa persona no solamente se ubique, ¿verdad?, en un lugar correcto donde debe estar, que no tenga, dice, un alto concepto más del que debe tener, dice, ¿no? Así dice la Biblia. O sea, quiere decir, ¿verdad?, que siempre vamos a tener a nuestro alrededor a personas más que nosotros y también menos que nosotros, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenemos que hacer la diferencia de sentirnos menos que otros y más que otros, sino tener la ubicación, ¿verdad?, para ambos lugares, ¿no? La posición que tuvo Cristo, ¿no?, en este pasaje de decir, no, perdón, de obedecer, no, hasta que fue y cumplió con el mandato del Señor. Entonces, ¿qué no sería humildad? En este caso, si ya vimos, ¿no?, cualidades que es la humildad, ¿qué no sería humildad? ¿No? Humildad. Entonces, ¿qué no sería humildad? En infinitas ocasiones o muchas ocasiones quizás vemos personas, ¿verdad?, que critican a otras. Wow. Entonces, ese aspecto de criticar, de juzgar, ¿verdad?, de creerse más que los demás, ¿no?, o superior a los demás, ¿no? Porque se puede ver, ¿verdad? Y se ve más bien, no es que se puede ver, se ve, ¿verdad? Esta clase de personas, no solamente en la sociedad, aún dentro de la iglesia se puede ver, ¿no? Y se ve todavía, ¿verdad?, que hay personas que se creen, ¿verdad?, más que otros. Entonces, eso no es humildad, ¿no? Entonces, personas que critican a otras por lo que exhiben, muestran o publican, sin embargo, lo que más molesta dice que es más que lo que está mostrando, sino, ¿no? Aquellas cosas que dejan los vacíos y carencias de que esa persona que está criticando no tiene, ¿no? Entonces, como que está mirando, ¿no?, al otro, ¿no?, como que es menor y más inferior, perdón, es la palabra, ¿no? Más inferior que él, ¿no? O sea,
no compete, hermano, para nosotros como creyentes tener esta cualidad, ¿no? Y ser así delante de las personas. Entonces, la humildad no es ser modesto tampoco, porque podemos ser modestos, ¿verdad? Pero podemos ser arrogantes. Entonces, la humildad o lo que no es humildad o que no es humildad sería, no, no significa que ser modesto es ser humilde, ¿no? Ni tampoco apocado o ser pasivo en este caso, ¿verdad? O cruelmente de repente, ¿no? Tolerante, ¿no? Soportar abusos y aguantar el menosprecio tampoco pertenece al perfil de alguien humilde, ¿no? Esta situación, ¿no? Por eso la Biblia habla, ¿verdad? De que nosotros debemos, nosotros mirar todo, dice, ¿verdad? Mirar todo, examinarlo todo y retener lo bueno. Lo bueno que obviamente tiene que ver con que nos compete, ¿verdad? Vivir la vida delante del Señor. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, dice, buen siervo fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, la humildad no responde a una apariencia externa, sino a una actitud dentro del corazón de cada creyente. No se puede, ¿no? Aparentar ser humilde, ¿no? Como se puede también ser no humilde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jugamos con con estos dos recursos, ¿verdad? Entonces no es sinónimo de humildad, aunque los tiempos de escasez, ¿verdad? Que esté pasando aquella persona de repente, ¿no? O aquella falta de economía, ¿verdad? Cuando son asumidos por el proceso de Dios o cuando estamos pasando por ello y reclamamos delante de Dios, ¿verdad? Y no reconocemos la soberanía de Dios, entonces esos aspectos hacen que no estemos siendo humildes delante del Señor, ni estemos reconociendo de que falta mucho que aprender todavía en el Señor. ¿Qué más sería no ser humilde? ¿No? Bueno, en este caso lo contrario sería no, lo que los humildes son enseñables, reconocen cuando depende de Dios y están deseosos, ¿verdad?, de someterse, ¿no?, a la voluntad divina de Dios. Recuerde que Dios, ¿no?, es el creador de todas las cosas. Sabe y conoce, ¿no?, el destino, el futuro de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que a ello hay que entonces con nuestra vida, ¿verdad?, demostrar de que verdaderamente nosotros queremos aprender a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. ¿No? La cualidad, ¿no?, o la característica más bien del humilde, ¿verdad?, es ser enseñable, ¿verdad?, a aprender, ¿no?, a dejarse corregir, a dejarse enseñar, ¿verdad? De repente hubo equivocación, hubo errores, ¿verdad? Pero se está dejando enseñar, está reconociendo que está limitado por ciertos conocimientos, ¿verdad? Y deseoso, como dije, de someterse no a la voluntad de Dios, no cada día. Entonces, la promesa de Dios, escuche bien, la promesa de Dios a los humildes es que Él los guiará de la mano, dice. ¿Por qué? Porque dice, no es Dios. Dios dice, mira de cerca al humilde, dice, y resiste a los soberbios. Hay no un resistir de Dios, obviamente, ¿verdad? Que si esa persona cambia de parecer o cambia de actitud, ¿no? Y vuelve a retomar o vuelve o aprende, perdón, a reconocer, ¿verdad?, sus límites, sus debilidades, sus cualidades que tiene, ¿verdad?, malas delante de Dios y se humilla delante de Dios, entonces, obviamente, ¿verdad? Experimentará también la gracia del Señor y también podrá salir adelante. Entonces, los humildes, dice la Biblia, ¿verdad?, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque los mansos, dice en el Sermón del Monte, ¿verdad?, heredarán la tierra. Él además nos va a guiar, ¿no?, a toda verdad y a toda voluntad. Entonces, mirando estas dos cualidades que hemos visto nosotros, tanto entre el conjunto de características de la humildad y qué es la humildad y lo que no es humildad también, ¿no? Veamos ahora cómo entonces, ¿no? Si queremos nosotros ser personas, ¿verdad?, que vamos a cambiar de una actitud, voy a ponerlo así mejor, mire, de una arrogancia a una humildad, ¿verdad? Hay una distancia ahí, ¿no? Hay una distancia porque hay una degradación, ¿verdad? De que hay que entender, ¿verdad?, que tiene que haber un nivel entre ambos, ¿no? Ni tengo que ser arrogante, ¿verdad?,
con otro, ni con los demás, ni con nadie, ¿verdad? Y tengo que mostrar un grado de humildad en mi vida para aprender. Entonces la pregunta que surge, ¿no? A través de esto que hemos visto nosotros, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Quizás usted sea o esté dentro, ¿no? De este tipo de personas que rápido se enoja, rápido contesta, ¿no? Porque a veces lidiamos con ello, ¿verdad? Todos lidiamos, ¿no? Cómo contestamos, cómo hablamos, cómo respondemos, ¿no? Y eso muestra que no estamos siendo humildes. Y no estamos hablando de una condición social, ¿no? Ni estamos hablando también de una condición económica, porque a veces nos dice, este es pobre, es humilde. Dice, no hablamos de esa clase de humildad, hablamos, ¿no? De la del corazón, ¿verdad? Del sentir, del actuar que tenemos que tener delante de las personas. Por eso la pregunta que surge, ¿cómo entonces, cómo hacemos, qué hago? No, yo quiero ser como el Señor. Quizás usted se pregunta ahí escuchando, no, hasta aquí, de repente está ahí pensando, ¿no? Y dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer, ¿no? Para cultivar, ¿no? La humildad en mi vida, ¿no? Si vivo en un mundo de repente de problemas, en un mundo, ¿no? Que critican, que juzgan, ¿no? Que miran, que cuestionan, ¿no? Entonces aquí viene el consejo que Dios nos da, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La receta, la forma de cómo nosotros podemos adquirir, ¿verdad? Porque el versículo 5 dice, haya pues de vosotros, ¿no? O entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, ¿no? El versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual que Dios, dice, sino que se despojó. Dice. Wow. Entonces, quiere decir que podemos cultivar la humildad, ¿no? Realizando un sencillo, escuche bien, tan así sencillo, hermano, ejercicio mental y recordarnos, ¿no? Recordar de dónde venimos, de nuestra condición anterior. O sea, ¿cuál era mi condición anterior? ¿Cómo estaba antes? ¿De dónde me sacó el Señor? ¿No? Entonces, y como reconocemos aquello, ¿verdad? Recordamos aquello anterior, ¿no? Y cómo Dios, ahí viene lo importante, y cómo Dios en su misericordia cambió nuestro destino. Recuerde que íbamos camino, o íbamos con el destino los que no conocimos al Señor desde que nacimos, los que tuvimos la oportunidad y la misericordia de Dios que al tiempo o a la edad, ¿no? Que lo hemos conocido al Señor, cambió entonces el rumbo, porque antes íbamos directo, íbamos a la condenación, hermano. Todos estábamos así destinados a la condenación, ¿no? A la muerte eterna, ¿no? Al castigo eterno. Entonces, esa condición nos hace recordar, ¿verdad? La misericordia de Dios que cambió nuestro destino, cosas que no nos permiten, ¿no? A nosotros por nuestra propia fuerza realizarlo, ¿no? Entonces, hacemos que cultivemos una sana humildad cuando hay este principio primeramente dentro de nosotros o este ejercicio de recordar de dónde salimos, ¿no? Y quiénes éramos y cómo estábamos, ¿no? Y desde el momento en que la mano de Dios nos tocó y la misericordia de Dios nos alcanzó, ¿no? Hemos sido cambiados y transformados. Entonces, ahí reconocemos, ¿verdad? De que podemos cultivar entonces, ¿no? Una humildad dentro de nosotros, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? Nos podemos mover, ¿verdad? Para definirnos, ¿verdad? Por las posesiones de título que tengamos, ¿no? O apellidos, logros, ¿no? Por eso el Señor dice, haya en vosotros este sentir. Dice, ¿cuál era el sentir del Señor? A ello tenemos que entender. ¿Cuál era el sentir del Señor? Dejó una naturaleza divina, ¿verdad? Y se despojó, dice, para venir y morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, quizás las posiciones y las comodidades y los apellidos, de repente, y los logros, ¿verdad? No hace que nos ayude eso a cultivar en nosotros una humildad, sino porque estamos pensando, ¿verdad? Quizás en aquello, ¿verdad? Es como un respaldo que tenemos eso y de eso no nos va a ayudar a cultivarnos. Entonces, si queremos
cultivar en sí, en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿verdad? Y aprender a no ser vanidosos por las cosas que tenemos o por las que no tenemos, entonces no actuemos no bajo aquellos impulsos egoístas o vanidosos que a veces se nos vienen. Por eso el verso 3, ¿no? Dice el Señor, ahí nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien dice con humildad. Si queremos cultivar la humildad, queremos aprender nosotros del Señor cada día, entonces nada tenemos que hacer por contienda o por vanagloria o por vanidad, ¿verdad? Sino, dice la palabra, mire, estimando, ¿no? Cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios porque podemos encontrar el consejo, hermano. En todo caso, si queremos cultivar la humildad, debemos examinar nuestra motivación, por qué estamos haciendo las cosas, aquello que está haciendo o que estamos haciendo, ¿verdad? Si lo estamos haciendo como para el Señor, como dice la Biblia, ¿verdad? O lo estamos haciendo por la vanidad, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver, ¿no? Si lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por vanidad o porque me es necesario hacerlo para, que se llama agradecer a Dios, para vivir una vida de gratitud delante de Dios por lo que el Señor hizo conmigo, entonces eso significa que estoy reconociendo, ¿verdad? La soberanía de Dios, el respeto de Dios, ¿no? El amor de Dios, la misericordia de Dios para mi vida. Por eso el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios. Quizás el consejo que Dios nos da, ¿no? En esta noche es que cada noche hagamos un autoanálisis, ¿no? De nuestra vida. ¿Cómo está? O cómo hemos vivido ese día, o cómo hemos vivido esa semana, o ese mes, si quiere llamarlo, o ese año, si quiere, si no lo hace todos los días, ¿no? Por lo menos una semana, un mes, ¿no? O cada 2 meses, o cada tiempo, o cada momento, ¿no? Recordar, ¿no? Y mirar y hacer ese autoanálisis. Por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, dice, y conoce mis pensamientos, dice, y ve si hay en mí, dice, camino de perversidad. Porque no estamos ajenos, hermano, ni lejos, ¿no? Ni exentos, ¿no? Ni libres de no pensar, de no actuar o de no reflejar de repente, ¿no? Una arrogancia en nuestra vida. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice que aprendamos, ¿verdad? A reconocer no todo aquello. Entonces, no, cuando nos preocupamos por los demás, cuando reconocemos, ¿verdad? De que hay otro que necesita, ¿verdad? Más que nosotros, entonces, ¿no? Estamos reconociendo, ¿verdad? De que la ayuda de Dios va a llegar, ¿no? A esa persona a través de nosotros y obviamente, ¿no? Reconocemos, ¿no? De que estamos siendo usados por el Señor. Cada uno, ¿no? Tiene que entender de que los propósitos de Dios se tienen que cumplir en esta tierra, sea como sea, ¿no? Y todo lo que Dios dijo y todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Es de cumplimiento como está escrito en él. Así que, hermano, ¿no? Necesitamos nosotros comprender, ¿no? Porque para cultivar una humildad en nuestra vida tengamos, ¿no? Una visión más amplia, quiere decir que incluye, ¿verdad? El bienestar de aquellas personas que necesitan y aquellas personas que nos rodean. Este punto nos hace tener cuidado, ¿verdad? Con aquellas personas que están necesitadas. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, dice, nuestro servidor. Aquí quiero ir concluyendo el mensaje, hermano. ¿Sabe? La virtud de la humildad nos permite ver a todo el mundo por igual, ¿no? O sea, en el sentido, ¿no? De que todos somos igual delante del Señor, ¿verdad? Y yo tengo que guardar y dar, ¿verdad? A todas aquellas personas el respeto, el valor que tiene esa persona, aún sea más inferior que mí. Wow, esto me marcó mucho, hermano, ¿no? Porque muchas veces hacemos esa diferencia, ¿no? Pero gloria a Dios porque estamos aquí para aprender, ¿verdad?
Entonces no debemos hacernos más grandes que otros, sino más bien servidores, dice la palabra que hemos leído ahí en Mateo. Entonces, nos permite entonces esta cualidad, esta virtud, hermano, ¿no? De mirar a las personas con lo mismo, con la misma mirada que miramos al otro, de cualquiera que sea la condición. Eso significa, ¿verdad?, que estamos siendo respetuosos al valor que tiene esa persona, ¿verdad? Sea más inferior, como dije, no, o más superior, no importa. Porque esto, o a pesar de esto que estamos reconociendo, es alguien que puede solamente, escuche bien, tener delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Que todos somos iguales, ¿no? Ahora, eso es asumir responsabilidades, ¿verdad? El humilde cuando comete un error, ¿me escuche bien? ¿No? No sale a buscar culpables. Ese humilde no sale a buscar culpables ni busca culpables dentro de sí, ¿verdad? Perdón, dentro de su entorno, ¿no? Ni en los demás, ¿verdad? Sino que se centra primeramente en averiguar, ¿verdad? Y saber en qué he fallado, cómo he fallado, ¿no? Y tomar en cuenta de que somos solamente pasajeros en esta tierra. Por eso el rey David, que escribe el Salmo 51, es un salmo muy precioso. Mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice, ten compasión de mí, oh Dios. Dice. Esa es la actitud que tenemos que tener delante del Señor. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Dice, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, el humilde acepta cuando ha fallado y no responsabiliza a nadie por ello. Tampoco se esconde tras las excusas justificables, ¿verdad? Sabe dejarse guiar, sabe dejarse enseñar, no sabe dejarse aconsejar, sabe dejarse asesorar. Quizás hará preguntas, ¿verdad? Pedirá ayuda, se dejará ayudar. Ve en cualquier persona una oportunidad de crecimiento. Sabe que cuando nos juntamos con otras personas podemos aprender mucho de las otras personas. Analice y vea ese aspecto, va a ver, que usted va a aprender mucho de otra persona, ¿no? Entonces, el ser humilde, y con esto termino, nos permite, ¿no?, ver las circunstancias de la vida a través de una mentalidad racional ante lo que vivimos en vez de preguntarnos por qué o quizás decir para qué. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude a que cada día nosotros, ¿no?, hagamos un autoconocernos a nosotros mismos. Como dije, ¿no? Una autoexaminación, cómo estoy y cómo he vivido este día. ¿He sido humilde? ¿No he sido humilde? ¿He sido contestón? ¿No he sido contestón? ¿He sido áspero con mis palabras? ¿No he sido áspero? ¿No? ¿He tenido arrogancia? ¿No he tenido arrogancia? ¿Me he portado bien frente a los demás? ¿He respetado, he saludado? ¿He honrado al el que debe honra? Entonces hay mucho que aprender, hermano. Por eso el Señor esta noche nos ha permitido, ¿no?, este mensaje para que podamos aprender cada día de nuestros errores y reconocer que somos personas falibles, que fallamos delante de Dios y delante de los demás. Y que Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude, ¿no?, a formar un carácter, ¿no?, centrado en la palabra de Dios y obviamente, ¿no?, con la mentalidad de cristiano, ¿no?, y de seguir sirviéndole al Señor hasta que Él venga. Que Dios bendiga su palabra y podamos analizar y mirar, ¿no?, ¿verdad? Y examinar, ¿no?, una vez más nosotros cómo estamos delante del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más queremos agradecerte, mi Dios, por este día, Señor, por esta noche que estamos aquí, mi Dios, delante de usted, Señor, escuchando su palabra. Oro, bendigo a cada hermano, hermana que está, Señor, escuchando esta palabra, mi Dios amado, Señor, y haciendo esta oración, Padre, de reconocer, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras limitaciones, nuestros errores, fallas, mi Dios amado, y aún, mi Dios amado, aquellas cosas malas que hacemos delante de ti, mi Dios, y de los demás. Padre, perdónenos, Señor, ayúdenos a ser personas, Señor, humildes, Señor. Ayúdenos, mi Dios amado, a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, Señor. Ayúdenos, mi Dios amado, a mirar a otros como a nosotros mismos, Señor. Y amar a todos, Señor, como usted nos ha amado, Señor. Muchas gracias yo le doy. Así oramos esta noche
En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tengamos un buen descanso. Dios siga bendiciendo, hablando a su vida en cada mensaje que escuchamos. Un abrazo y hasta pronto. Bye.